Bueno, bienvenidos una vez más a esta serie de temas que estamos llevando para conocer un poco más de nuestra fe. En esta ocasión vamos a hablar del sacramento del bautismo. Entonces, pues vamos a profundizar un poco más sobre qué fórmula es la correcta, dónde es válido, cuándo es válido. Entonces, vamos a darle como siempre la bienvenida al hermano José, porque él es el que nos instruye. Por lo tanto, le agradecemos por su tiempo y pues le damos la bienvenida y le damos la palabra. Sí, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sí, a esta serie de temas, como dice José, que estamos llevando a cabo. Mi nombre es José Sosa, misionero apóstol de la palabra. Estamos muy contentos aquí, alegres de compartir con ustedes la palabra de Dios y compartir con ustedes también estos temas, ¿no? Que a veces pues nos cuestionan en la Iglesia Católica. Por ejemplo, el bautismo de los niños. ¿Por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños? Porque no tiene validez, no. Los niños no tienen pecado, dicen uno, los niños no creen todavía, tienen que creer, no se pueden arrepentir. Tantos argumentos que hacen acerca de este tema, ¿no? De estos temas del bautismo. Entonces, como bien dijo José, vamos a tratar de pues, dar alguna explicación, ¿no? Acerca primero cómo la iglesia, por qué en la Iglesia Católica se bautizan a los niños y si es válido el bautismo de los niños, sí o no. Así es. Bueno, iniciemos entonces con este tópico, ¿no? Del bautismo en los niños. ¿Tiene validez el bautismo en los niños? ¿Es necesario el bautismo en los niños? Sí, obviamente es necesario porque ¿Por Jesús... qué? Porque ¿dónde en la Biblia encontramos de que los niños pues necesitan el bautismo? Bueno, en muchas partes de la Biblia no dice claramente, o sea, literalmente, ¿no? Literalmente, claramente lo dice. Pero literalmente que diga hay que bautizar niños, no dice, claro que no. Literalmente no dice es necesario el bautismo para los niños, tampoco lo dice. Pero está muy claro que Jesús quiere que todos sean bautizados para pertenecer al reino de Dios. Todos, especialmente los niños. Por eso, cuando hay un argumento que anda por ahí que, ¿verdad? Que muchos grupos no católicos manejan. Y es que dice, los niños no tienen pecado. El mismo Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el argumento. Sí, ese es un argumento para decir, ¿ves? No es necesario darles el bautismo. No, ya cuando ellos crezcan, que sean grandes, ellos para que decidan, que tienen ya fe, ahora sí pueden bautizarse. Y él parece lógico, ¿no? Parece lógico, dice, no, pues cierto. Sí, y eso es lógico para todo aquel que nunca ha sido bautizado, sea adulto también, ¿no? Que tiene que enseñársele primero la fe. Pero en el caso ya de los niños, donde la fe ya está extendida ya por todo, casi el mundo, no digamos todo el mundo, pero digamos que en este mundo occidental, la mayor parte ya conoce de la fe cristiana, ¿verdad? La mayor parte conoce la fe cristiana y tiene bases ya con la fe cristiana. Entonces, los niños, la iglesia los bautiza por medio de la fe de los padres. Ya no necesita que los niños en sí personalmente tengan fe. No. Entonces, porque algunos dicen, no, pero ¿cómo le hacen eso al niño? No lo dejan decidir. Ahora, pero la pregunta va también. ¿Se le deja decidir al niño a qué escuela quiere ir cuando está de 5 años, 4 o 5 años? ¿Se le deja decidir al niño qué medicina quiere tomar cuando está enfermo? ¿Se le deja decidir al niño en qué país quiere nacer? No, eso lo deciden sus padres. Vaya, por ejemplo, hoy en día, en el tiempo moderno de hoy que tenemos ya, pues, ya, ¿qué año estamos ya? 2024-25, donde hay muchas madres que se vienen embarazadas de otros países porque quieren que su hijo sea americano, nazca en Estados Unidos. Entonces, ¿quién decide eso? ¿El bebé que está en el vientre? Obviamente que no, es la madre.
o los padres que deciden eso, dónde quieren que nazca el niño. Igual con la fe, ¿eh? No es que, a ver, hijo mío, tú quieres ser, ¿qué quieres ser vos? Apenas habla, 2 años, diga usted, ¿quiere ser bautizado en la iglesia católica o no? ¿Usted quiere ser musulmán o quiere ser de los judíos? No, claro que no. Es porque los padres deciden. En la Biblia encontramos muchas partes, por ejemplo, indispensable, ¿no? Primer punto, indispensable para pertenecer al reino de Dios. Juan 3, 5 al 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de el bautismo. Dice Juan, el evangelista Juan, dice así: Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Muy bien. Ya el niño nació del vientre de su madre, de la carne, pero ahora necesita nacer del espíritu. Dice del agua y del espíritu. Entonces necesita, en otras palabras, nacer de Dios, de lo alto. ¿Cómo puede nacer de lo alto? Bueno, por medio del sacramento, que Jesús mismo va a instituir. Al final del Evangelio de San Mateo, Él envía a sus apóstoles, envía a su iglesia. Marcos también, 15. Dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean discípulos míos. Mateo 28, 19. ¿Sí? Y hagan que todos los pueblos sean discípulos míos. ¿Cómo? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todos los pueblos. Ahí no se encuentra que diga solo adultos. Ahí no se encuentra que dice solamente vayan a los matrimonios, solamente vayan a los ancianos. Todos los pueblos, todo el mundo. Y a cada pueblo que van, que se hagan bautizar todos aquellos que primero abracen la fe. Pero ¿quiénes abrazan la fe primero? Obviamente hay que predicar a los padres, ¿sí? Una vez que los padres abrazan la fe, también se bautizan los niños. Y eso está en la Biblia, claro que está en la Biblia, lo vamos a ver después. Pero vamos a ir por partes. Tú me preguntabas dónde y por qué se bautizan a los niños. Los niños entonces en la Biblia, ¿dónde vemos que pues tienen pecado? Bueno, sí, los niños sí tienen pecado. Para aquellos que dicen que los niños no tienen pecado, claro que todos tenemos pecado. No pecados personales del niño, del bebé, pero la herencia del pecado, del origen, el pecado original que cometieron nuestros primeros padres, es hereditario, lo heredamos. Entonces, encontramos varias partes, por ejemplo, la carta a los romanos, carta a los romanos, también el Salmo 51, sí, 51.7. 51.7, encontramos allí, y decía carta a los romanos 5.19 al 20, encontramos también varias, 12 también, 5.12, que dice que un solo hombre pecó, por cuanto todos somos por herencia pecadores. Entonces, para borrar ese pecado original, se bautiza al niño. Con el bautismo se le borran. Se le borra. Si vemos en el Salmo 51.7, que vamos a leer ahora mismo, ahí encontramos que dice así: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. ¿Sí? Entonces, ya desde el vientre de la madre, ya es pecador el hombre. Por lo tanto, los niños sí tienen pecado. Entonces, y decíamos que para borrar ese pecado, pues el bautismo, ¿no? Entonces, una vez borrado ese pecado, queda limpio el niño con el sacramento del bautismo. Entonces,
Otra cosa pues importante, ¿no?, acerca de esto es que además de que nos borra el pecado original, pues nos hace formar parte de la iglesia de Cristo, que Cristo quiere que todos sean discípulos de Él, ¿no? Entonces nos hace ser parte de la iglesia. Entonces estos son como los efectos del bautismo. El efecto del bautismo borra el pecado de uno, personal o original, y lo hace, segundo, lo hace miembro de el nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Número 3, nos da el Espíritu Santo, ¿sí? Nos da el Espíritu Santo. Por lo tanto, estos son los efectos del bautismo, ¿sí? Y de eso, pues, ya podemos seguir hablando, ¿no?, con el dar del Espíritu Santo. Pero me preguntabas también si entonces en la Biblia hay alguna parte donde sí familias enteras se bautizan. Claro que sí. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, y volvemos otra vez, ¿no?, el origen de la iglesia primitiva. En el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, y el 15 también, vaya, por ejemplo, si buscamos el 15, el 16:15, encontramos la primera familia que se bautiza como la recibió el bautismo. La que recibió el bautismo, sí. Dice, recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó. ¿De quién está hablando? Para entender esto, se habla de una mujer llamada Lidia. Dice Lidia, versículo 12, versículo 13 y 14, ¿no? Ella dice, era una de las que temen a Dios, y era vendedora de púrpura de natural de la ciudad de Teatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptara la palabra de Pablo. Claro, vuelvo y repito, en el caso de los adultos hay que primero evangelizarlos, y eso se hace también en la Iglesia Católica, ¿verdad? Cuando alguien, un adulto, ya quiere hacerse católico, tiene que recibir primero la enseñanza, ¿eh?, para aceptar eso de lo que... Al igual que Hechos de los Apóstoles 16, 31 al 33, donde encontramos que el carcelero dice, a ver, le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, y el carcelero sin demoras les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia en aquella hora de la noche, ¿sí? La pregunta es entonces, si se bautizó con toda su familia, ¿en una familia no hay niños? Claro. ¿O ya estaban todos adultos? Siempre hay niños. Entonces, obviamente, bautizaron a los niños también. Así es, y pues para agregar también ahí vemos de que el bautismo, como lo dice San Pablo en Colosenses 11, donde dice que viene de alguna manera pues a aquella circuncisión que se recibió en el pueblo judío, ahora es una circuncisión no quirúrgica, dice San Pablo, ¿no?, hecha por manos de hombres, sino que viene y los sustituye lo que es el bautismo. Así como en el antiguo pueblo se circuncidaba al niño a los 8 días, también pues en la Iglesia Católica pues se bautiza a los niños pues pequeñitos para hacerlos parte del pueblo de Dios, así como en el pueblo judío, para que este niño fuera parte del pueblo israelita tenía que ser circuncidado. También así en la Iglesia Católica pues el niño es bautizado para que entre a formar parte de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios, y que sea incorporado, ¿verdad?, en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, según nos dice 1 Corintios 12:13 también. Entonces, para seguir con el tema del bautismo, no sé si tiene algo más que agregar con respecto a esto. Obviamente, ¿no? Porque hay un argumento que también rueda por allí. Dicen, es que el bautismo, primero dice, ustedes no entienden qué quiere decir bautismo. Bautismo quiere decir sumergirse en el agua, dice. Así como lo hizo Jesús
cuando lo bautizó Juan el Bautista. Entonces, este argumento... Que pues, tenía 33 años. Sí, y que también ya estaba adulto, ¿no? Este argumento pues no es válido porque Jesús es Dios, Jesús es Jesús. O sea, no vamos a... Jesús nos dijo, hagan todo lo que yo he hecho. Y aunque literalmente en alguna parte dice, lo que me han visto hacer a mí, también háganlo, pero en otro sentido, en el sentido de humildad, cuando le lavó los pies, por ejemplo, a los discípulos, ¿no? Entonces, ¿por qué no es válido? Porque Jesús pues tiene sus razones, o sea, que habría que explicar, pero pues mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué se bautiza hasta los 33 años y hasta los 30 años, perdón? Porque pues tuvo 3 años de vida pública. Sí. Eso quiere decir que aproximadamente a los 30 años se bautizó. Más o menos, ¿no? Sí. Y segundo, pues porque tiene un plan que debe ejecutar, un plan del Padre que debe ejecutar, ¿no? Entonces, el significado de ir con Juan a que lo bautice en el río, donde está yendo todo mundo a recibir el bautismo de Juan, entonces él va también, no porque sea pecador, no porque va a recibir el bautismo para que le quite el pecado, no, sino porque él va en representación de toda la humanidad. Entonces va a decir la carta a los romanos que él sumerge todo el pecado del mundo en las aguas del Jordán, ¿sí? Entonces, para nacer a una nueva creación, nacer a una nueva vida a nosotros, por medio de este bautismo que él nos dará. Entonces son dos cosas diferentes, importantes, que hay que distinguir también. El bautismo de Juan en el río Jordán no es el mismo bautismo que recibimos nosotros como cristianos. El bautismo que da Juan es un bautismo de arrepentimiento. Él mismo va a decir, Marcos 1:8, dice, yo solo bautizo con agua, ¿sí? Yo solo bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, este bautismo de Juan pues es una preparación a lo que va a venir, al bautismo que nos va a dar Jesús. Entonces, número 2, este bautismo de Juan es algo simbólico, ¿sí? Ahora sí, este sí es simbólico, ¿sí? De arrepentimiento, de preparación, porque a eso ha venido, a preparar el camino, a preparar una nueva forma, manera de salvarse por medio del bautismo, ¿no? En el Espíritu Santo. Por eso dicen, el de sumergirse, ¿es válido? Bueno, sí, eso significa, pero no es que quiera decir que al sumergirse sí recibe el Espíritu Santo en abundancia, porque de hecho el Espíritu Santo no lo recibió Jesús dentro del agua, sino hasta que salió del agua. Marcos 1:10 dice, cuando salió del agua los cielos se rasgaron, cuando salió del agua, y vio al Espíritu Santo que bajaba sobre él, como lo hace la paloma, ¿sí? Entonces ahí vemos que este bautismo, el recibir el Espíritu Santo, para que sea válido, como dicen muchos, tiene que ser en un río, en una pila. No. El agua o el fuego, porque también el Espíritu Santo está simbolizado por el fuego. En día de Pentecostés, ¿cuántos se bautizaron? Más de 3,000 personas. ¿Con qué se bautizaron? Con fuego. Lenguas como de fuego, dice, ¿verdad? Entonces, el fuego, el agua, son símbolos del Espíritu Santo. ¿Ve? Allí recibieron el Espíritu Santo. Entonces, otra cosa, vemos, como les decíamos, Cornelio, ¿no? En el caso de Cornelio, él ya había recibido el Espíritu Santo, pero habría que ingresarlo a la iglesia, ¿no? Al pueblo de Dios. Por eso tienen que bautizarlo. ¿Ve? Entonces, por último, en este tema de el bautismo, ¿no? De la fórmula del bautismo. La fórmula del bautismo, porque pues hay algunos que no bautizan también con la Trinidad Santa, ¿no? Dicen en el nombre de Jesús, ¿no? Algunos que creen que solamente Jesús, porque Hechos de los Apóstoles se menciona, ¿no? En algunas partes como Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48 y Hechos 19:5. Dice en el nombre de Jesús. Bueno,
Esto está dirigido a los judíos. Ya no se salvan por medio de la ley de Moisés, sino por Jesús, en el nombre de Jesús. No en el nombre de Moisés, no en el nombre de nadie más, de los judíos, de los maestros de la ley, sino de Jesús. Entonces, al final, ¿por qué no vale? No es el bautismo, no es una fórmula de bautismo, porque no está mandando Jesús a bautizar aquí. Ellos están narrando, están diciendo cómo debe ser. A lo mejor pues los apóstoles sí hacían una clase de bautismo antes que, ¿verdad?, se estableciera todo bien claro, ¿no? Pero la fórmula que Jesús mandó a bautizar, Mateo 28, 19, es en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la fórmula, el mandato que Él da, ¿no? Entonces, por eso en la iglesia se bautiza con esta fórmula. Y es la que vale. Porque, vaya, hay preguntas que se hacen a veces. Y el que ha sido bautizado en un grupo aparte, fuera de la iglesia católica, y de repente quiere regresar a la iglesia o quiere hacerse católico, ¿se tiene que volver a bautizar? No. O depende. ¿Cómo fue la fórmula del bautismo? Si se bautizó con la Santísima Trinidad, ya lo tiene. No tiene que volverse a bautizar. ¿Qué debe de hacer? Se le hacen los ritos de la ceremonia, el complemento que le llaman. Se le hace el complemento del sacramento, nada más. Así es. Agregar ahí, ¿verdad? También de que en el bautismo, pues, como ustedes lo decían, se nos perdonan los pecados y recibimos el Espíritu Santo, pues lo vemos en Hechos 2:38. Y el bautismo viene para nosotros, pues, a abrirnos la puerta. A veces nosotros no sabemos realmente, incluso hay personas mayores, porque yo comparto con personas mayores y que se preparan para a recibir este sacramento, pero pareciera a veces de que no son conscientes lo que es realmente el bautismo. El bautismo es como la puerta que se nos abre para entrar en el cielo. Entonces, nosotros a veces, bueno, hay personas de que pues piensan de que solamente es un acto, un rito por así, por allá, pero no más allá de eso. Y no, si supiéramos realmente lo que se está pasando en ese momento, o sea, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, es algo grande. Entonces, el bautismo, pues, es como bien la iglesia nos lo dice, ¿no? Es el primero de los sacramentos de nuestra iniciación cristiana, sí. Entonces, también sabe de que me vino a la mente, pues, preguntarle de qué pasa con aquella persona que de repente también es católica, ¿no? Y tiene a sus niños, niñas ahí que ya van por 1 o 2 años y no los bautiza porque tal vez tiene algún tipo de prejuicio contra la iglesia, que porque los sacerdotes son aquí, que son allá, que las personas, y no los bautiza por este tipo de razones. ¿Qué le diría? Bueno, eso es ponerse pues más bien en contra de Dios, ¿no? O sea, por motivos que no tienen tanta importancia, ¿no? O a lo mejor sí tienen importancia, pero pues hay cosas que no podemos nosotros cambiar, que están fuera de nuestras manos, pero si la iglesia, si Dios manda a la iglesia a que bautice a todos, yo creo que debemos de obedecer, porque es Dios mismo que manda, ¿no?, hacer esto. Dice, hagan que todos los pueblos sean discípulos. Ahora, de hecho, ahora me recordaste el mismo texto que tú leíste, 2:38, Hechos 2:38. En el 39, ya en el 39, fíjate que no solamente dice que es un don, sí. que es un don de Dios, sino que dice
mira lo que dice Hechos de los Apóstoles. Tú leíste 2:38, ¿no? Sí. Pero vamos a qué dice el 39. Dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, sí, a los que estén lejos. Entonces, es para ustedes, dice, y para sus hijos. Es un don de Dios. Entonces, yo pregunto, ¿no?, a estos papás que tú me dices que no quieren bautizar a sus hijos, pues le están negando un don que Dios les regala, ¿sí? O en otros casos, los que nos presentan, no, pues hay que lo hagan cuando ya tengan edad suficiente y que ellos decidan y que vean. Imagínense, ¿qué pasa? Que el problema es que nadie tiene la vida comprada. Si ve, la vida se va, bien sea de niño, de joven, de viejo, ¿verdad? De adulto, de viejo, se va en cualquier instante. Entonces, por lo tanto, mi obligación como padre es darle ese don de Dios, esa vida de Dios, esa gracia de Dios, para que pueda estar con Dios si cualquier cosa le pasa, ¿no? Si se muere, pues de una vez. Entonces, yo, obedeciendo a Dios, tú mismo mencionabas cómo era el pueblo de Dios antiguo, los judíos, pueblo de Israel. ¿Cómo hacían ellos? A los 8 días había que circuncidar al niño, ¿sí? Había que circuncidarlo. Qué? Porque Dios así lo había mandado. No era que si querían, no. Tenían que hacer, el que quería obedecer a Dios tenía que hacer este rito, ¿sí? Hoy en día también es igual. Tú mismo mencionaba que San Pablo, Colosenses 2 dijiste, ¿no? 2:11, sí. Colosenses 2:11 menciona, esta es la nueva circuncisión, el bautismo. Entonces, es Dios quien manda hacer esto. No es opcional. Entonces, si yo me niego, estoy desobedeciendo a Dios. ¿Ve? Ya estoy dejando de amar a Dios. Cuando yo dejo de hacer lo que que es la voluntad de Él. Así que tener en cuenta esto, ¿no? Aquellos que todavía no han pensado en darle el sacramento a sus hijos, que porque las razones que sea, deberían de recapacitar y pensar de este don del que Pablo habla. Porque la pregunta que yo les lanzo también a los hermanos separados, a ver, ¿el sacramento del bautismo es bueno o es malo? Dice, no, pues es bueno. Es bueno, ¿verdad? Para todos, para usted. Y si es bueno para usted, ¿por qué no se lo quiere dar a su hijo? ¿Cuál es el problema? Porque la Biblia tampoco dice que no hay que bautizar a niños. No hay un lugar en la Biblia donde diga los niños no se bautizan. Entonces, ¿dónde está cuál es el problema? ¿Por qué no hacerlo? ¿Verdad? Muy bien. Así es. ¿Algo que quieras agregar? ¿Qué enseña la iglesia acerca de todo esto del bautismo? Bueno, solamente estaba tratando de traer a la mente, si usted me ayuda, porque la cita no lo tengo, pero sí tengo los hechos presentes, pues para estas personas que dice que el bautismo no es válido para un niño porque no cree, porque la Biblia nos dice, no cree, arrepiéntete, cree en Jesús, ¿no? Y pues bueno, los bautizaban en el caso de San Pedro. Hay una explicación, fíjate, para eso. Por ejemplo, tú estás hablando de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, donde dice, ¿qué tenemos que hacer? Dijeron, ¿verdad? Los judíos. Y dice Pedro, arrepiéntanse, y háganse bautizar. Arrepiéntanse. Entonces, pues claro, literalmente allí dice que hay que arrepentirse. Y también hago referencia al caso del etíope, donde se encuentra con Felipe. Dice, ¿qué debo hacer para salvarme? Y le dice, basta con que creas en tu corazón que Jesús es Dios y te salvarás y serás salvo. Dice. Entonces, dice el hermano, pues tiene que creer, un niño no cree. Entonces, pero le quería que me ayudara con las citas estas. En el caso de, por ejemplo, de aquel soldado que fue a Jesús y pidió por la hija, el caso también de los
amigos que llevaron a ese otro amigo a los pies de Jesús, la fe de quién era. El caso del soldado, pues, de la hija del soldado, de los amigos de ellos, ¿no? Que llevaron a ese otro compañero para que lo sanara. Sí, sí, me estás hablando de dos eventos principales en la Biblia, en los Evangelios, donde está la fe de otro. Sí, donde está un padre, el padre del jefe de la sinagoga, ¿verdad? Donde la niña estaba muerta. Sí, donde la niña se muere, pero pues Jesús la revive. Y le dice, solo ten fe, le dijo al padre. Eso está claro ahí. Le dice, ya no le pidas al maestro, no lo moleste, ya la niña está muerta. Y él le dice, solo ten fe. Le dice al padre. Al padre. Sí, entonces claro, la niña cuando Jesús llega ya está muerta, sí. Pero el padre mantuvo las palabras, la fe que Jesús le había dado, le había dicho. Entonces se mantuvo con esa fe. Y esa fe de ese padre fue que hizo que Jesús le devolviera la vida a su hija. El soldado también, el centurión, que pues tiene uno de sus siervos, ¿no? El más querido de él, que está grave y quiere que les cure. Entonces, y manda a Jesús y le dice, no es necesario ni que vengas, con solo que digas, dice, con solo que digas unas palabras y mi siervo sanará. Entonces, la fe de este hombre, pues salva a su siervo. Y me mencionabas también el hecho del paralítico, ¿no? En el Evangelio de Marcos, que introducen, bueno, está en Mateo también, que introducen al hombre en camilla, por techo, para que Jesús lo sane. Y dice el Evangelio que al ver Jesús la fe de estos hombres, actuó y los curó. Así es. Entonces, igualmente, en el bautismo de los niños, pues no es necesario que sea la fe de ellos, sino la fe de sus padres. Además, en el caso de los niños. En el caso de los adultos se hace igual, claro, como te decía, hay que formarlo primero, enseñarle la doctrina al adulto para después bautizarlo. Lo que hacemos nosotros todos los años con los catecúmenos. Les llamamos catecúmenos a aquellos adultos que quieren ser católicos y que están recibiendo la enseñanza. Así es, y por eso que traía estos ejemplos, ¿no? Estos casos que se vivieron en el tiempo de Jesús, lo traemos aquí a la mesa, porque eso pasa. La fe de otro puede influir, de una persona puede influir en la de otra persona. En el caso de la fe de los padres, por esa fe que ellos tienen, ese niño, si es bautizado y muere, qué sé yo, en el lapso de la edad de 1 a 8 años, por ejemplo, o qué sé yo, 5 años más corto, pero este niño ya está incorporado en el cuerpo de Cristo, ya está incorporado en la iglesia. ¿Por qué? Por la fe de los padres, así como por la fe de aquel soldado, por la fe de aquel padre, fue resucitada aquella niña también. Porque Dios no va a resucitar para la vida eterna a un niño si es a estar con él a la vida eterna? Si lo resucitó para estar entre nosotros, entre la misma tierra, a esta niña, ¿por qué no la va a resucitar o no va a resucitar a un niño por la fe de los padres para estar con él eternamente? Entonces, vemos de que sí, la fe de los padres, pues sí, vale para cuando en ese momento de recibir el bautismo. Entonces, hermano, no sé si tiene algo más que agregar en cuanto a... No, pues ya yo creo que con esto hemos tratado de explicar un poco, ¿no? Un poco este tema del por qué el bautismo de los niños. Y vuelvo y repito, si entendiéramos la dimensión que tiene todo esto, no corriendo lleváramos al niño a bautizarlo. ¿Por qué? Porque, como tú decías, llega a formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y todo el mundo, toda la iglesia,
reza, ora por este niño que ha sido bautizado, injertado en el pueblo, en el cuerpo de Cristo. Entonces es lo que es ganar, ganar, como dice en inglés. ¿Cómo se dice en inglés? Win-win para el niño. ¿Por qué? Porque va a recibir gracias, ¿sí? Abundantes, no solamente espirituales, sino también aquí en la tierra, ya siendo parte de la iglesia de Cristo. Así es. Pues hay mucho que podemos agregar, ¿no? Pero pues por el tiempo lo dejamos ahí. Entonces solo queda darles las gracias a los que pues han detenido a ver esta cápsula. Entonces pues si no hay más que agregar, pues gracias otra vez por su tiempo y pues No, bendiciones para todos y gracias por mirar. bendiciones.